Con la declaratoria de validez que realizó el Consejo General del INE el domingo y el lunes pasado de las elecciones para elegir a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Tribunal de Disciplina Judicial y de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la entrega de las correspondientes constancias de mayoría a quienes resultaron electos y electas, se cierra prácticamente el proceso electoral mediante el cual México se convirtió en el primer país del mundo en elegir popularmente a los responsables de impartir justicia. Faltan aún las entregas de las constancias correspondientes a quienes resultaron electos y electas como titulares de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito que se sometieron a elección este año y que ocurrirán en los próximos días, pues el instituto aún se encuentra investigando el cumplimiento de los requisitos de algunos de los aspirantes ganadores y ultimando el orden de los mismos a partir de las complicadas reglas de paridad que estableció la reforma judicial. También falta que el INE concluya la fiscalización de las campañas y que se resuelvan las eventuales impugnaciones que se interpongan ante el Tribunal Electoral. Pero son temas en los que se avisora una mera validación de lo que ha ocurrido hasta ahora y que no cambiarán los resultados, sea, por un lado, porque el INE desde hace tiempo claudicó a hacer de la fiscalización un ejercicio exhaustivo que inhiba conductas ilícitas y de velar porque la equidad y la rendición de cuentas de los infractores de las reglas sea la norma, sea, por otro lado, porque el Tribunal Electoral, desde hace poco más de un año, se convirtió en un órgano de complacencia del poder en vez de ser un auténtico garante de los derechos políticos y de las condiciones democráticas de las elecciones. Para decirlo de otro modo, el proceso electoral judicial para todos los efectos prácticos concluyó y la toma del Poder Judicial por parte del oficialismo es un hecho concretado, a pesar de las múltiples y graves irregularidades y retrocesos que lo marcaron. Desde las elecciones de 2024, la equidad de las condiciones de la competencia, uno de los valores más procurados por el sistema electoral que se construyó para transitar a la democracia, ha sido un principio vulnerado sistemáticamente tanto por los contendientes, que han anticipado indebidamente y de manera descarada los tiempos de proselitismo y con ello los límites al gasto, como por el gobierno de López Obrador, que el año pasado se volcó para intervenir de manera reiterada y sistemática en la elección, a pesar de estar prohibido en la Constitución gracias a sus exigencias y demandas cuando era opositor. También esta elección, la judicial, estuvo marcada por la inequidad, tanto por el proselitismo adelantado de las 3 ministras del oficialismo en funciones, por el gasto desmedido, por la intervención de sindicatos y otros grupos corporativos, así como por la intromisión del gobierno y de Morena, el partido gobernante, todas ellas conductas prohibidas por la ley. En ese sentido, la condescendencia de las autoridades electorales ha convertido a la impunidad en el nuevo y lamentable principio rector de los procesos electorales. Por otra parte, a pesar de que el contexto de endémica pobreza y desigualdad siempre ha sido utilizado por las administraciones de distinto signo político para hacer un indebido uso de los apoyos gubernamentales, el morenismo ha llevado a otro nivel su uso clientelar para incidir en el sentido del voto. El uso masivo de acordeones como un mecanismo de propaganda y de inducción del sufragio por parte del morenismo en favor de las y los candidatos del oficialismo, y su coincidencia total con quienes resultaron ganadores en los principales tribunales del país. No hubo un solo triunfador que no hubiera estado incluido en las guías de voto difundidas por el gobierno y por Morena, habla de que el voto nunca estuvo inducido tanto como en esta elección. Ciudadanos convertidos en súbditos, en meros replicadores de la voluntad que es impuesta desde el poder, simulando una elección democrática. La declaración de validez de esas elecciones por parte de las y los 6 consejeros que votaron a favor los convierte en indulgentes convalidantes de la más grande farsa democrática de la historia moderna del país, asumiendo y presumiendo integridad electoral en donde no la hubo. Los señalamientos de los 5 integrantes del Consejo que propusieron entregar las constancias de mayoría, pero no declarar la validez de las elecciones y dejarles a tarea al Tribunal Electoral, evidencian la dimensión de las irregularidades. Las declaraciones ante el INE de quienes hoy son ministras y ministros electos, negando haber pagado los millones de acordeones que masivamente inducían el voto a su favor, los convierte en automático en propaganda ilegalmente financiada, pues solo los candidatos podían solventar con sus recursos personales la publicidad electoral.
La altísima coincidencia de quienes eran promovidos en esos instrumentos ilegales de inducción del voto con los triunfadores indica una efectiva inducción indebida del sufragio. El que, como en los viejos tiempos, hubiera varias casillas zapato, es decir, con todos los votos emitidos de manera igual, o bien hubiera un número considerable de casillas con más del 100% de participación o con una afluencia atípica en algunas zonas del país, señaladamente en Chiapas, habla de operaciones de acarreo vetadas por la ley. O bien, el que se hubiera encontrado un número considerable de boletas sin doblar, o bien escritas con la misma caligrafía y con los mismos votos, implica la emisión ilegal de sufragios. Pero todas esas circunstancias, que consideradas en conjunto evidencian una precaria calidad democrática en la elección, fueron desestimadas por una mayoría que terminó por convalidar una elección que, me temo, inaugura una nueva época de nuestra vida electoral que nos remonta a los tiempos en donde el oficialismo, si no ganaba, arrebataba, siempre bajo la mirada condescendiente y cómplice de quienes se suponía eran los árbitros de las elecciones. Por cierto, hay quienes me han criticado y tachado de incongruente y convenenciero por los sistemáticos reproches que le he hecho al INE, a pesar de haber presidido esa noble institución por 9 años. Pero mis recriminaciones no han sido al cuerpo de funcionarios que, una vez más, demostraron su estoica capacidad para hacer su trabajo contra todas las adversidades y a pesar de las insensateces con las que se vieron sometidos a lidiar. Para ellos siempre mi respeto y admiración. Mis críticas son y han sido a quienes desde su órgano de dirección han minado la independencia y la autonomía de la institución, reduciéndola a un órgano al servicio del poder.